también escribió una de las obras más interesantes que tiene que ver con las empresas recuperadas, que es justamente empresas recuperadas. Sí, tiene una de las teorías que para mí es la más interesante, que es aquella que dice que los trabajadores hoy en día cuentan con una herramienta más dentro de las relaciones laborales, es decir, tienen el trabajo de reglamento, los paros, la toma y la recuperación. ¿Es así? Sí. Te leí. No, yo un poco empiezo retomando la pregunta de capaz de compañeros, ¿qué es recuperar una fábrica? Obviamente los compañeros que vengan ahora van a poder dar sus vivencias acerca de qué sintieron ellos y cómo lo vivieron, qué sentían que recuperaban, ¿no? Porque un poco también una paradoja, cómo las trabajadoras recuperan recuperar es como volver a tener algo que se tuvo, ¿no? Entonces, en el caso de una fábrica que eran asalariados, no eran dueños, ¿no? ¿Qué se entiende por recuperar? Esa era una pregunta, me acuerdo que nos hacíamos allá hace mucho tiempo, en el 2003, que le preguntábamos a los trabajadores qué era lo que estaban recuperando. Un poco, en realidad, recuperar era básicamente recuperar una fuente de empleo. No necesariamente que se recuperaba algo que se sentía que era propio porque era resultado del trabajo propio, más una teoría de la explotación, ¿no? No, básicamente porque era recuperar una fuente de empleo. Con este concepto, recuperación de empresas, que es interesante porque es un concepto que nace de los movimientos de los trabajadores. No es que nace de la prensa, no es que nace de otros, sino de ellos mismos. Se define un conjunto heterogéneo de procesos que refieren a empresas en crisis, ¿no? Crisis de muy diverso tipo, pero en su gran mayoría que llegan a procesos de quiebra. No todos llegan a procesos de quiebra cuando los trabajadores empiezan el proceso de recuperación, en las cuales los trabajadores, como forma de enfrentar esa crisis, avanzan sobre la dirección de la producción. Y avanzan básicamente poniéndola a gestionar bajo su mando. Bajo una forma que prácticamente, si bien en un inicio hubo otras modalidades, la forma que predominó es la de cooperativa de trabajo. Es decir, los socios, los individuos, los trabajadores se asocian para poner en común su trabajo, ¿no? Ahí el criterio no es un criterio de propiedad en esa sociedad, sino lo que vale cada cual según individuo y aporta trabajo. Y la misma forma legal hace que la elección, que el mecanismo sea democrático, elección de autoridades, etcétera. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando se dice recuperar empresas, se está diciendo cosas bastante heterogéneas, porque los casos son heterogéneos. Casos que hubo mucha lucha, ¿no? Por lo que habla el compañero. Casos que, bueno, se tuvo que tomar la empresa, estar mucho tiempo probablemente en la calle. Se toma la empresa, obviamente, en muchos casos, porque, bueno, por un lado, porque es el modo de acceder a la fábrica, pero por otro lado también es el modo de garantizar que la fábrica no sea vaciada. Porque si la fábrica es vaciada, que se llevan las máquinas, es imposible volver a poner la producción. Entonces lo primero que se hace es intentar evitar esa situación. Pero fíjense, hay otros casos, estos son los casos más conflictivos, son por lo general aquellos casos que en inicio no hay una quiebra. Probablemente hay un concurso de acreedores, probablemente hay una perspectiva de cierre, probablemente hay salarios adeudados, ¿no? Hay reducción de salarios, hay pagos con vales, etcétera. Pero no hay necesariamente una quiebra. Entonces, ¿qué pasa? La disputa, la confrontación entre los trabajadores es directamente con el dueño de la fábrica. En otros casos, en realidad, la confrontación ya no es con el dueño que ha sido desapoderado, sino es más bien con el juez que está a cargo de la quiebra. Y en esos casos se dan formas iniciales más favorables. No, decimos ven, ¿sí? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo? Me puse a hablar porque estaba haciendo tarde. No. Fíjate porque tiene re poca memoria. Lo ponemos a 5 cosas.